En este canal os muestro cómo, primero, evitar o terminar con los nudos de tu vida, tener una visión muchísimo más clara de la realidad para lograr mover la realidad en tu propio beneficio. Hoy vamos a hacer un vídeo práctico sobre cómo utilizar los conocimientos que nosotros adquirimos a través de la carta de los amantes y del hierofonte, que son las últimas cartas que vimos en los vídeos. Vamos carta por carta, vídeo por vídeo. Os dejo aquí en la sección de comentarios, siempre os dejo arriba de todo un comentario pineado por mí para que veáis los links a los vídeos anteriores. Y si tenéis preguntas o dudas o lo que sea, escribidmelo en los comentarios y yo, en la medida de lo posible, intentaré responder vuestras dudas. Vamos a hacerlo hoy también con mi tarot, porque sabéis que es más grande, más bonito, y yo veo que os ha gustado y a mí me alegra. Entonces vamos a utilizar las cartas de mi propio tarot y vamos a estar viendo una pregunta diferente. El otro día este es ya el tercer vídeo de prácticas, ¿vale? Son independientes, o sea que si no habéis tenido tiempo de ver los otros no hace falta, pero sí es verdad que yo voy haciendo los vídeos de prácticas según vamos avanzando en las cartas. Quiero decir perdón, quiero decir que si vosotros no habéis visto los vídeos anteriores, a lo mejor os va a faltar afianzar los conocimientos de las cartas anteriores. Bueno, entonces vamos a tomar las cartas que hemos visto hasta ahora. Como digo, la última ha sido la carta de los amantes. Si no habéis visto el vídeo que salió ayer, ya sabéis que os falta uno, ¿vale? Ve primero, en todo caso, sáltate estas prácticas, vete al vídeo de ayer de los amantes, del día, ¿qué día? Del día 30 de diciembre, y después te pones esta práctica. Ahora la siguiente situación que me contó alguien, una situación real que le ocurrió a alguien hace bastante tiempo. Había un matrimonio, no sé qué edad tenían, ponle que tuvieran 40 y tantos, que tenía la siguiente situación. No habían conseguido todavía comprar una casa en propiedad, una casa suya propia. Vivían de alquiler en un país donde eso no era lo habitual. Entonces estaban deseando tener la oportunidad, pero con sus posibilidades económicas realistas, parecía que esa oportunidad no iba a llegar nunca. Hasta que ocurrió lo siguiente. El marido, eso es un matrimonio, el marido se enteró en el pueblo. Alguien le contó en tema como secreto, medio secreto, le dijo que iba a haber una subasta de una casa del pueblo y que el precio inicial no iba a ser particularmente alto, con lo cual eso era la oportunidad para que él comprara finalmente una casa propia. Entonces este hombre se fue completamente emocionado a su casa después del trabajo a contárselo a su mujer. Mira que me he enterado que es que resulta que van a vender una casa, esta es nuestra oportunidad, el precio de entrada es, o sea, el precio de entrada me refiero de la subasta, el precio base de la subasta es tanto y tanto, mira que bien. Ella, la mujer, la esposa, le dice no, yo no quiero participar en esa subasta. Y entonces todo sorprendido le dice, ¿por qué no? Dice, porque yo tengo más información. Dice, a mí también, dice ella, fíjate qué curioso, porque los dos habían recibido la información, pero habían recibido informaciones diferentes. Ella también tenía la información de que iba a haber esa subasta, de que iba a ser esa casa, sabía cuánto era el precio de salida de la subasta, pero todo esto es una historia real y ahora vamos a verlo con las cartas, ¿vale? Imaginaos. Entonces ella sabía todo eso que él le estaba contando, ella ya lo sabía, pero ella además tenía más información, que era en qué circunstancia o cuál era la razón por la que esa casa salía a subasta. Esto era, esta casa pertenecía, o había, depende de cómo lo veamos, ahora decidid vosotros si pertenecía en el pasado o si había dejado de pertenecer. Porque la cuestión es que esta casa era de un matrimonio mayor que tenían 84 o 85 años, que habían vivido ahí muchas generaciones, que habían, ¿cómo se dice? Habían puesto la casa como aval creo que para un hijo o algo parecido. El hijo no había pagado el crédito y entonces ellos habían perdido la casa y no tenían manera de conseguir el dinero pues para terminar de pagar ese crédito, que ni siquiera era de ellos, ¿vale? Entonces una situación en la que hoy en día desgraciadamente caen muchas personas. Entonces, ¿qué pasa? Habían protestado con un abogado
Pero el abogado, pues otra vez le costaba todavía más, hasta que había llegado la situación en que los pleitos legales ya no eran salvables para ellos, ya no tenían más dinero para pagar a abogados, historias, y al final habían perdido la casa. Y esa era la razón por la que este asunto se había corrido la voz en todo el pueblo y por lo que había llegado a él y a ella por la otra parte que esta casa se vendía. Mismo que a él y a ella le habían llegado la misma información de manera diferente, también cada uno de ellos dos tenían una posición diferente, porque mientras que él lo veía como la gran oportunidad para comprar la casa, ella lo veía como una gran oportunidad de tener mal rollo. Entonces imaginaos que este matrimonio fuera mi consultante. Si el matrimonio fuera mi consultante, yo directamente les diría que no, porque tener dos consultantes al mismo tiempo es muy difícil. Y si alguna vez sois tarotistas, o si sois compañeros tarotistas, ya lo sabéis, si alguna vez os convertís en tarotistas, una de las cosas que yo de verdad os recomiendo es que nunca toméis dos consultantes al mismo tiempo. Porque lo que va a ocurrir es que ellos no van a ser completamente sinceros. Ven aquí, mira. Mira quién está aquí. Mira quién está aquí comentando. Ponte ahí, anda. Ven. Que tiene miedo porque hay cohetes en la calle. Entonces, calladito, ¿eh? Entonces yo no le recomendaría a ningún tarotista, que tomara dos consultantes al mismo tiempo, por mucho que te diga venimos juntos. ¿Por qué? Porque se va a dar una circunstancia en la que tú le vas a tener que decir algo a uno de ellos que a lo mejor al otro no le va a gustar, porque son dos personas diferentes. Y este es un buen ejemplo para eso. Entonces vamos a imaginarnos que una de esas dos personas es mi consultante. Imagínate que viene Pepito, que viene el marido del matrimonio, el esposo, y viene a consultar qué es lo que pasaría si él no se va a comprar la casa o no va a comprar la casa, porque eso a final de cuentas depende de él. El tarot cabalístico nos enseña si eso a él realmente le conviene y la decisión está en él, pero las cartas nos enseñan facetas de la vida que él de otra manera no vería. Entonces imaginémonos que él es mi consultante y nos sale la carta del loco. La carta del loco, ¿qué es lo que vamos a decir? Pepito, imagínate, es Pepito. Le digo, mire Pepito, tú estás muy ilusionado por esta posible compra. Lo ves como un inicio, esto es para ti, significa un inicio de etapa. Si tú esa casa la compras, tú ya te ves pues como si fueras una persona nueva, con una ilusión nueva, viviendo en un lugar nuevo. Vamos, como tú te lo imaginas como un inicio de la vida prácticamente. Porque sí, bueno, es una etapa completamente diferente de la vida, es diferente tener tu propia casa a vivir de alquiler, etcétera, etcétera. Pero también es si tú no lo estás viendo eso de una manera demasiado naif, demasiado inocente. No estás viendo a lo mejor qué es lo que significaría ese cambio para ti, o si eso en realidad es posible, porque tú me estás diciendo que el precio de inicio de la casa es tanto y tanto, pero tú no te estás dando cuenta, tú ya estás ilusionado con que si vas a la subasta, como si ya yendo a la subasta ya lo vas a comprar, pero eso no es realista, porque en una subasta hay más personas, y esas personas también lo quieren comprar, y esas personas a lo mejor tienen más dinero que tú, con lo cual quiero hacerte consciente, aún yendo a la subasta, tú tienes que tener en cuenta que no necesariamente eso es una garantía de que tú vayas a comprar la casa. Y aún si la compras, pues que eso significa una nueva etapa de la vida. La pregunta es, ¿tú realmente deseas eso? Porque hay muchas personas que quieren un cambio, quieren algo que implica, o mejor dicho, quieren algo que implica un cambio, pero luego no les gusta el cambio. O sea, imagínate que tú tienes un vehículo normal y corriente. Os voy a dar un ejemplo real, ¿vale? Una persona que tenía un vehículo normal y corriente y que un poco por mostrar o por fardar un poco, se compró un descapotable. Bueno, la peor decisión de su vida, porque este descapotable, aparte de que la capota se quedaba enganchada, iba de camino, pues se estropeaba, y ahora, claro, no quería dejar el descapotable abierto, con lo cual estaba constantemente llamando al mecánico. No podía dejar el coche solo tampoco, el vehículo. Este descapotable era una absoluta miseria. Y además le estropeó pues todas las vacaciones, porque cada vez que iba de vacaciones se estropeaba. Entonces, la ilusión por el descapotable era una ilusión real, pero el hecho de tener el descapotable le mostró que tener un descapotable, un coche descapotable, es muy diferente a lo que ella se había imaginado.
Pues esto es lo mismo, es Pepito. A ti te apetece este cambio en la vida, pero tú realmente quieres cambiar la vida que llevas, no sea que te compres la casa y luego resulta que tú eches de menos el tipo de vida que llevas ahora. Por ejemplo, si la casa nueva tiene muchísimas plantas, o tiene jardín, o tiene lo que sea, y luego dices, esa casa es muy grande para mí, no necesitamos tantas habitaciones, o tiene mucho costo de calefacción, o de impuestos, o de lo que sea. Esta carta le recuerda a Pepito, o el tarotista debería recordarle a Pepito que esto implicaría un cambio muy grande en su vida. La pregunta es, ¿tú quieres eso de verdad, sí o no? Si nosotros tenemos la carta de la emperatriz, nos recuerda que es verdad que tener una casa más grande, una casa en propiedad, te permite desarrollarte como persona, tener un espíritu creativo, a lo mejor porque una casa en propiedad te permite, por ejemplo, hacer una obra de construcción, poner las habitaciones más a tu gusto, ampliarlas, quitarlas, poner un cuarto de baño, quitarlo, cosas que tú normalmente no puedes hacer en un apartamento de alquiler. Entonces esta carta nos diría que esa compra sería positiva en tanto en cuanto es un desarrollo, es un paso adelante para Pepito. La carta del emperador, a ver si adivináis, venga, tenéis preparado el bolígrafo, a ver si adivináis qué es lo que nos estaría avisando esta carta. Pues la carta del emperador estaría avisando a Pepito. Un buen tarotista le diría, mire Pepito, con la carta del emperador, yo te digo, tienes que estar muy pendiente de cuáles son las cuestiones legales que están unidas a la compra eventual de esa casa antes de comprarla. No sea que te pase como a un conocido mío que se compró una granja completa, una granja medieval en la provincia de Brandenburg, en Alemania, y después de la compra averiguó que cualquier tipo de obra de construcción que él tenía que hacer tenía que estar sujeta a las tradiciones medievales. Podía enviar a una panda de albañiles o de constructores allí a hacer cosas con cemento, sino que todo lo tenía que hacer a la manera medieval. Imaginaos el susto. Entonces la pregunta es, Pepito, ¿tú te has mirado bien el contrato, el tema de la subasta de la casa, de cuál es la situación legal o la situación técnica? A lo mejor es una casa que no puede tener acceso a agua potable o a electricidad, por lo que sea, porque sea antigua, por lo que sea, o que haya que derribarla porque ya no está en un estado arquitectónico que te permita vivir en ella legalmente. Entonces la carta del emperador le recordaría a un buen tarotista que le dije que avisara a Pepito de que si quiere ir a la subasta o no ya es cosa suya, pero que antes de poner dinero en ese asunto, que se mire muy bien cuál es el estado actual de la casa y qué implicaciones legales tendría eso para él, para no meter la pata, no sea que la compre y luego sea una ruina. Pues que tenemos la carta del mago. ¿Qué pensáis que va a decir la carta del mago? La carta del mago le recordaría al tarotista que le dijera a Pepito, Pepito, tú de verdad, este tipo de casa que tú quieres comprar, imagínate que Pepito se quiere comprar un penthouse de estos que no tiene paredes, ¿vale? No tiene paredes. Y entonces, ¡ay, qué ilusión! Porque es muy moderno, él lo ha visto en revistas de diseño, de arquitectura, de estas de interiores, y ¡ay, qué chulo y qué moderno! Pero vamos a ver, Pepito, una pregunta. Las habilidades que tú tienes y el tipo de vida que tú llevas, ¿eso se presta para vivir en un penthouse? ¿O luego vas a tener a tu esposa protestando porque tú estás escuchando música en una esquina y claro, como no tienes paredes y es un penthouse, pues eso está todo junto? ¿Que viene visita? Pues lo ve todo. ¿Que no vais a tener intimidad uno de otro? O sea, no vas a tener la posibilidad de telefonear a lo mejor a solas, o si luego tenés niños, ¿qué es lo que vas a hacer sin paredes? Entonces, la carta del mago, las habilidades, el modo de vida real de Pepito, las habilidades también. ¿Por qué? Porque las habilidades, si él, por ejemplo, comprara esta casa y luego resultara, según esta carta nos ha avisado y Pepito no le echa cuenta, y resulta que esa casa solo se puede reformar según las normas, según las técnicas medievales, la pregunta es si luego Pepito va a tener los conocimientos legales para salvar esa ley o para hacerlo de verdad de manera medieval. Entonces la pregunta sería, Pepito, ¿tú eres consciente de si esta casa que tú quieres comprar, eso pega contigo? O sea, o te estás intentando comprar una granja en Brandenburg y resulta que tú eres urbanita.
Tú eres un tío que llevas toda la vida viviendo en el centro de Londres y ahora de buenas a primeras me vienes con la idea de que te quieres comprar una granja en Brandenburg, en Alemania. ¿Eso de verdad va a cuadrar con quien tú eres, de verdad, con tus habilidades, con tus capacidades personales innatas? Con la carta de la sacerdotisa tenemos la siguiente situación. La carta de la sacerdotisa nos recuerda la parte espiritual. Y la parte espiritual, vamos a ver, Pepito. Tú de verdad, tú dices que a ti te da igual, que cada uno vaya a lo suyo, que si este matrimonio mayor ha perdido la casa, pues que eso no es problema tuyo, porque son personas adultas y vete a saber. No estoy haciendo juicios de valor, como veis, estoy haciendo de abogado del diablo para que veamos distintas facetas. Dice, va, Pepito, tú dices que te da igual, pero luego tú en la realidad, eso te va a influenciar espiritualmente. O sea, tú luego, por ejemplo, imagínate que tú luego te enteras que a este matrimonio le ha pasado algo, que ya no están con vida, pues porque se han quedado a vivir en la calle. Tú eso de verdad no te va a afectar, y en caso de que a ti no te afecte, ya te ha avisado tu esposa de que a ella la idea no le hace mucha gracia. No vaya a ser que luego vayas a tener problemas con tu esposa, porque a ella sí que le da mala vibra y le da desde el principio una mala sensación en el estómago el hecho de vivir en una casa que habéis comprado bajo la situación de que otra persona prácticamente se ha quedado en la calle. Entonces, piénsate de verdad si eso a ti te influye o no te influye, o si va a influir, por ejemplo, en tu matrimonio. Que no recuerdas si esos valores, si el hecho de comprar la casa, son cosas diferentes, porque la sacerdotisa nos dice si él va a tener una buena, si eso va a tener un impacto espiritual en la vida de Pepito después de que él compre la casa. El hierofante nos avisa antes de comprarla si eso va en consonancia con los valores de Pepito. Son cosas parecidas, pero son diferentes. Porque una cosa es la sacerdotisa que te dice, oye, tú vas a estar a gusto, tú te vas a sentir realizado espiritualmente viviendo en esa casa. Y el hierofante lo que nos dice es, oye, tú a la hora de comprar esa casa, ¿eso va en consonancia con tus valores? ¿Esto realmente eres tú o lo estás haciendo por ejemplo, porque tengas una influencia del exterior, de todo el mundo que te presiona socialmente, en plan tienes que tener una casa en propiedad, tanto si te gusta como si no? Entonces el hierofante le recordaría a un buen tarotista que avisara a Pepito, de decir, oye Pepito, ¿esto de verdad va en consonancia con tus valores o a ti se te ha ocurrido esto de voy a comprar la casa un poco presionado por tus colegas, por tus compañeros de trabajo? En plan, oye, que tú no tienes casa, pues ya va haciendo hora, ¿eh? Este tipo de cosas. Son dos cosas diferentes porque aquí, lo vuelvo a decir, los dos tienen que ver con cosas espirituales, pero la sacerdotisa tiene más que ver con tu espiritualidad para ti mismo, con si tu espiritualidad se va a sentir bien con esa situación. Mientras que el hierofante es tu relación con algo de fuera, es tus valores personales, van en consonancia con esa situación en la que tú te estás poniendo a ti mismo, o has caído en una especie de agujero social en lo que por presión social de tu familia, de tus compañeros de trabajo, de tu barrio, te sientes obligado ahora a pensar que realmente quieres comprar una casa. Ya tenemos, si no lo habéis visto, por cierto, la tenéis que ver, porque el vídeo de los amantes salió ayer, día 30 de diciembre de 2025. Y ahora tenemos nuestro primer ejercicio con la carta de los amantes. La carta de los amantes que además nos representa muy bien esta situación que tenemos ahora, que es que Pepito tiene la situación de que está un poco dividido. Él a lo mejor no, pero la situación de todas formas sí, porque su mujer dice que a ella le da muy mala vibra eso de comprar una casa de un matrimonio mayor que se va a quedar en la calle. Y Pepito se siente un poco como que esa es su gran oportunidad. Entonces, en esta carta de los amantes podríamos ver que a lo mejor Pepito termina estando en la tesitura, de que él quiere comprar la casa, pero no quiere bronca con su mujer, no quiere pelear con su esposa. Y su esposa le está diciendo, oye, que no, a mí eso me da muy mala vibra. Yo no quiero, no ya por el matrimonio mayor, que se quede o no se quede en la calle, sino que yo luego me voy a sentir como un poco rara viviendo en esa casa. A mí esa idea no me hace mucha gracia. Entonces Pepito tiene la siguiente situación. Imaginaos lo que tiene Pepito ahora en la cabeza. Pepito tiene la presión, por ejemplo, la presión de su familia de él, que ya le lleva diciendo un tiempo, oye Pepito,
que tienes ya casi 40 años y eres el único de los hermanos que no tiene casa en propiedad. Que lo ven como un perdedor, por ejemplo, porque no tiene casa en propiedad. Después, la mujer de Pepito, ella no protesta, pero Pepito a veces se siente como que su mujer también lo ve a él como un perdedor, porque las amigas de ella siempre le dicen que ellas tienen casa en propiedad, que han hecho reformas, que han puesto la casa muy bonita, que no sé qué, y ella no lo puede hacer, pues porque viven de alquiler. Con lo cual Pepito tiene la presión de la familia de él mismo, tiene la presión de sentirse que no está a la altura con su mujer, de haber proveído a la familia, provisto a la familia de una vivienda en propiedad, y luego además él mismo tiene la tesitura de que tiene que decidir si realmente él quiere esa casa o no la quiere. Pues porque a lo mejor eso significa entramparse en un crédito o en una deuda que va a tardar 40 años en pagar. Cuando salga esta carta, la gran pregunta sería, vamos a ver, Pepito, siéntate contigo mismo y piénsate lo siguiente. ¿Cuál es la verdadera razón por la que tú quieres ir a la subasta? ¿Tú de verdad quieres esa casa? O sea, no te moviles como en la casa de la oportunidad. Muy bien, espérate. Vamos paso por paso. ¿A ti te ilusiona tener la casa? ¿Te ilusiona de verdad? ¿O lo que te ilusiona es mostrarle a los demás que tú también tienes casa, que tú también eres propietario? Porque a lo mejor lo que le ilusiona es no ser menos que los demás. A lo mejor la casa realmente le da igual. Lo que le emociona es por fin que los demás lo valoren, que él también es propietario. Y porque si no se siente como un perdedor, vamos a poner por ejemplo, ¿vale? Después, Pepito, ¿a ti de verdad te merece la pena tener bronca con tu mujer por el tema de la casa? No sea que luego compres la casa y en el fondo se vaya el matrimonio, se vaya mal, ¿vale? Pues porque ella no se sienta bien y porque al final ella también quiere vivir en esa casa. Entonces, si tú no tienes en cuenta los sentimientos, la sensación de ella, pues os estáis metiendo en un problema. Y la tercera cosa es si él de verdad está dispuesto a tomar a lo mejor un crédito o endeudarse con alguien para pagar durante a lo mejor 30 años para pagar esa casa. Entonces, si tú todo este análisis se lo dices a tu consultante, hay veces en las que hay personas que llegan pensando que tienen una ilusión. Es una ilusión interna, que yo quiero una casa, fíjate, la oportunidad. Y luego cuando lo analizas, por eso las cartas nos llevan de verdad más allá, porque cuando tú, con la ayuda de las cartas, analizas la situación, te das cuenta de que constantemente los seres humanos nos metemos en situaciones pensando que queremos cosas que luego en realidad no nos hacen bien. Vamos a ver, yo no quiero decir que aquí la oportunidad de la casa no sea buena, a lo mejor sí, a lo mejor yo como tarotista le digo a Pepito, oye, ¿de verdad tú quieres la casa? Y te dice sí. Sí, porque a mí me hace ilusión, es mi prioridad, yo quiero, no es influencia de fuera, es que yo quiero. Pues entonces vale, en cualquier caso la respuesta o la decisión recae en Pepito mismo, no en las cartas, no en el tarotista, sino en el consultante mismo. Pero claro, el consultante tiene a través de las cartas y de un buen tarotista tiene la oportunidad de analizar su situación de manera que puede tomar una decisión informada, una decisión más amplia, una decisión más basada en la realidad general, no solamente en aquello que a veces vemos como si fueran los caballos que van así, ¿no? Bueno, ha llegado el momento de que este vídeo sale, ha llegado el momento de decir que este vídeo, Dios mediante, sale el 31 de diciembre del 2025. No tengo palabras para agradeceros, en especial si habéis llegado al final del vídeo. No tengo palabras para daros las gracias. Estoy muy contento de tener este canal, de tener, cuando yo digo que sois la mejor comunidad de todo el YouTube, lo digo completamente en serio. Estoy muy feliz de haberos conocido a todos y a todas las que estáis aquí conmigo, de compartir este ratito conmigo y y haré todo lo posible para que siga siendo ameno, para que siga siendo distraído, informativo e instructivo, como le queráis llamar. Y os deseo a todos y a todas un maravilloso 2026, que seáis capaces de verdad de desanudar los nudos que pueda haber en vuestra vida y que el mundo os sonría. Os deseo de todo corazón un fantástico 2026 y me despido de todos por hoy. Nos vemos el próximo año, 2026, con un abrazo grande, también de Alejandro y de Elías, que están por ahí comiendo, pero de los tres, un abrazo grande, un abrazo fuerte, y nos vemos en el próximo vídeo.